Nos encontramos con el diputado Pablo Cibaja, a quien le damos cordial bienvenida por esta entrevista que nos ha brindado a la televisión legislativa. A la orden, muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Don Pablo, a propósito de la entrada a clases, usted había presentado un proyecto de ley para exonerar los útiles escolares del IVA. ¿Por dónde anda esa iniciativa de ley? Sí, tal vez ponerlos un poquito en contexto en qué es el proyecto. El proyecto busca eliminarle temporalmente, en los 2 primeros meses del inicio del curso lectivo, el impuesto al valor agregado que es del 1% a los útiles escolares. Cuadernos, lápices, uniformes, zapatos y un equipo tecnológico. ¿Qué es lo que sucede? Que en la actualidad se le cobra un porcentaje que es menor, es un 1%, que casi, vamos a ver, viéndolo versus un impuesto del 13%, uno no es nada. Pero ese 1% es traducido en cerca de 15.000, 20.000 colones para una familia. Que si bien para la mayoría de costarricenses, gracias a Dios, 15.000 colones no implica un mayor esfuerzo, un gasto significativo, para la gente de a pie sí significa y sí es impactante. Estamos hablando que es en el transporte de buses de toda una semana, en un trabajador de Alajuela San José, y en aquel momento, hace año y medio, cuando presenté el proyecto, era el equivalente a 8 paquetes de arroz de 80% grano entero de 1 kilo. Entonces, entendemos el peso que eso significa. El proyecto se presentó, estuvo en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, el cual tuvo un dictamen afirmativo, y el Poder Ejecutivo, en las veces que hemos estado en periodos extraordinarios, no ha querido convocarlo. El ministro de Hacienda alega que si este proyecto pasa, se le pierde trazabilidad a este impuesto, cosa que no es cierto. Le explico por qué. Porque se establece un procedimiento para que la persona pueda ir a cobrar al Ministerio de Hacienda el impuesto. Entonces, si José Pablo va y compra los útiles, Pablo y paga la factura como diga local, se paga normal. Yo tengo que ir al Ministerio de Hacienda y comprobar que tengo un estudiante matriculado en un centro de educación, primer punto, y tengo que llevar el documento para hacer el proceso de devolución. Le toca al Ministerio de Hacienda, a partir de allí, hacer todo este trámite para devolverle sí o no el impuesto a la persona. El Ministerio de Hacienda también dice, esto se van a aprovechar grandes empresas, personas que son ajenas al estudiantado y van a querer lucrar con esto. Otra vez, no puede ser así, porque usted tiene que ir al Ministerio de Hacienda y hacer un trámite burocrático, que es el mecanismo que digamos para evitar que esto pase, que gente que no necesita comprar útiles escolares vaya y compre para aprovechar el descuento, por así decirlo. Es lamentable que el Poder Ejecutivo no quiera visualizar el gran impacto que este proyecto de ley generaría a la gente más necesitada de nuestro país y que fomentaría la educación. Porque lo que hablábamos, tal vez 15.000 colones para nosotros, la mayoría de costarricenses, no sea de gran impacto, pero para la gente de pie sí. Y también exoneramos un equipo tecnológico, llámese computadora, tablet o celular, que eso sí, el impuesto es más grande. Usted menciona que sería una vez como temporal al inicio de clases y luego ya no más. Correcto, el proyecto establece que sea durante los 2 primeros meses del año, lo que conocemos como la cuesta de enero. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que enero o febrero, antes del inicio de elecciones, se exonera a las personas que hagan este procedimiento ante el Ministerio de Hacienda el pago del impuesto. De allí en adelante ya no se va a poder hacer el trámite de exoneración. Entonces, no estamos desfinanciando las finanzas del Estado, las arcas del Estado, sino que más bien le estamos dando esa trazabilidad. ¿Y cuál es la realidad? Vuelvo a lo que le repetí antes. Imaginemos que la familia se ahorre 15.000 colones. Esos 15.000 colones, si lo compran en comida, dependiendo del tipo de producto que compren, pagan un 13% de impuesto. Entonces, ¿quién sale beneficiado? ¿El 1% o el 13%? Claro que el 13% recauda más el Poder Ejecutivo para las arcas del Estado, si ese recurso que se ahorró la persona lo gasta en alimento, lo gasta en entretenimiento, en lo que sea. Con respecto al equipo tecnológico, ¿sería un aparato por familia? ¿Cómo se regularía? ¿Sería una computadora, un teléfono? ¿Cómo se sería? establece un aparato por estudiante. Igual, siempre todo esto es por estudiante, entonces, porque recuerde que la persona interesada tiene que ir ante el Ministerio de Hacienda a hacer un trámite burocrático para poder solicitar el acceso a este beneficio. Entonces, por estudiante es un único aparato. Entonces, ¿pero cuál es la realidad? Que el costarricense promedio no tenemos la capacidad de ir a comprar una computadora de $500,000 de colones, de 1.000.000 de colones, sino equipo tecnológico de más fácil acceso, o hasta celulares, porque hoy por hoy muchos estudiantes hacen sus tareas desde el celular, tienen las aplicaciones para editar documentos desde ahí y ahí hacen todo. Entonces, un celular promedio de una gama media baja, gama media, está entre 100 y 150.000 colones. Entonces ahí podríamos exonerar ese impuesto. Ahora esperar a ver si sigue en la corriente legislativa, si llega a buen puerto, sería ya para el año entrante. Hay una voluntad de la mayoría de los diputados, por ejemplo, en la comisión donde salió, que es la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, de todos los votos, el único que estuvo en contra fue el propio gobierno. El resto de diputados, todos votamos a favor del informe. O sea, sí hay una voluntad de los diputados de que eso avance. Muy bien.
Pasemos a otro tema, don José Pablo, un proyecto de ley que usted acaba de presentar, el 24.160, que elimina los 2 años de experiencia o incorporación a sus colegios profesionales respectivos para iniciar las labores, esto es, con respecto a los contadores. Correcto. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Que cuando una persona sale, en este caso, por ejemplo, del colegio de abogados, tiene que esperar 2 años para poder incorporarse a un colegio de contadores. A pesar de que el estudio que hicimos, la mayoría de universidades privadas, su carrera para el tema de contaduría dura un promedio de 1 año, año y un par de meses. Entonces, el colegio deduce que esto es para un tema de experiencia, pero es que cuando usted sale de la universidad, usted de ahí en adelante comienza a adquirir experiencia. O sea, no es que hay que esperar 2 años, pero ya tiene la experiencia. Entonces, la intención nuestra es acelerar este paso, eliminando ese artículo donde se establecen estos 2 años de tiempo de pausa, por así decirlo, para que inmediatamente la persona pueda adquirir o pueda, terminando los estudios, pueda incorporarse al colegio. Y esto facilita a la gente poder trabajar. Es lamentable muchas veces ver en las calles personas profesionales que dicen, bueno, yo me gradué de abogado, me gradué de contador y todavía no puedo ejercer porque no he cumplido el tiempo. Entonces están haciendo de taxi, haciendo de Uber, que no tienen nada de malo sus trabajos, pero ellos hicieron un esfuerzo adicional en sus vidas para poder adquirir el conocimiento y optar por un mejor estilo de vida. Entonces, démosle esa posibilidad al costarricense de acelerar este proceso y que se incorporen cuanto antes y puedan trabajar cuanto antes. Hoy en el aparato público, por ejemplo, si usted necesita cotizar sus servicios profesionales ante el Estado, tienen que estar inscritos en un colegio y usted puede tener ya el expertise de hacerlo, pero si no ha cumplido esos 2 años que se establecen, no puedes participar. Eso es lo que busca este proyecto, eliminar esos 2 años para incorporar a la fuerza laboral cuanto antes a todas estas personas que están capacitadas. ¿Este expediente ya tiene comisión asignada? No, el proyecto de ley fue presentado hace menos de 2 semanas que lo presenté. Ha tenido muy buena acogida por parte de diferentes gremios, entre esos un gremio de profesionales de contadores públicos que me dio el apoyo y me manifestó su anuencia a mejorarlo y a trabajar en lo que sea necesario. El proyecto todavía no tiene comisión asignada y esperamos que indiferentemente en la comisión que se asigne, pues avance cuanto antes. Bien, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de la TV Legislativa. Muy amable, señor diputado.